Hoy estamos preparándonos para la gran conmemoración del primer centenario del genocidio indígena por la empresa cauchera Casa Arana. Está programado para el 12 de octubre de este año. Esperamos, pues, aquellos que quieran conocer esa historia del país logren acompañarnos. Las comunidades de base se están preparando. Desde el Estado colombiano aún no tenemos mucha respuesta, aunque yo trabajo con el programa presidencial para pueblos indígenas. Hemos hecho la gestión por solicitud de las autoridades indígenas. No hemos visto como el apoyo y el respaldo de la institucionalidad pública, porque no es fácil mover un sistema pues, que está hecho así, un sistema troglodito que no se mueve, pero ahí estamos haciendo los esfuerzos para que haya presencia del Estado, pero hemos obtenido respuestas de organismos internacionales, de otros países, de embajadas, que ya están listos para ir a acompañarnos allá en la Chorrera Amazonas para el 12 de octubre. Y que esto también sirva no solamente para ver los errores de afuera, también hemos hecho una reflexión interna, unas migas de pensamiento para mirar también las fallas nuestras desde lo interno. Porque cuando el enemigo toma fuerza es porque también hacia adentro hay unas aberturas que permiten que el enemigo se meta y haga mucho daño. Entonces también estamos haciendo una reflexión en torno a eso. Y eso es, y ahorita salgo inmediatamente, y algunos compañeros indígenas que nos quieran acompañar. Yo sé que todavía no es digamos, un mensaje abierto hacia la sociedad, pero hasta 1912 el Papa Pío X se pronunció con relación a estos hechos de la Casa Arana y de la cauchería sobre la situación de los pueblos indígenas a través de la encíclica La Firmani Indorum Status, el estado lamentable de los indios. Y hoy, un siglo después, también el Papa Benedicto XVI se pronuncia a favor de los pueblos indígenas, que estoy segura que próximamente será más público, pues esto, pero por ahora es algo, pues, digamos, de la iglesia, a la cual estamos invitados, y algunos compañeros indígenas nos quieren acompañar. En un rato estamos saliendo para allá. Pero eso es a grandes rasgos lo que puedo compartir con ustedes, y agradecerle a Gracias, que veo que tenemos líderes pujantes para este premio mayo, y eso es lo que queremos. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a los compañeros que están compartiendo. Un cordial saludo del Grupo de Estudios Amazónicos y ahora de la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, nos enorgullece abrir el primer congreso de estudiantes universitarios del resguardo indígena Atreyu Putumayo. Con ánimo de incoar desde una visión académica y cultural las diversas propuestas sobre la problemática del resguardo con ocasión de esto y de dilucidar un poco el contexto del mismo, tenemos el honor de presentar, pues, a la representante indígena del sector de la Chorrera en el resguardo de Putumayo, la señora Clemencia Herrera Negraliego. También tuvimos una ponencia de la señora Fanny Cuiro, representante institucional de la Chorrera. Los objetivos del Congreso, de una manera corta, es tratar de generar una discusión fuerte, por decirlo en algunos términos, académica desde cualquier punto y con cualquier aporte que puedan hacer los asistentes a este escenario. Es un diálogo en el marco de las coyunturas históricas conmemorativas como ejercicio de unidad y comunión para el fortalecimiento de una identidad política y cultural del resguardo Atreyu Putumayo.
El Congreso también sentará las bases para analizar las realidades sociales, culturales, políticas y económicas que enfrenta la región, así como sus dinámicas organizativas. También, diseñar un camino organizativo y aplicativo de la comunidad universitaria frente a su condición académica, social, económica y política, para el bienestar de todas y todos los estudiantes futuros y estudiantes universitarios del resguardo predio Putumayo. A continuación, el Grupo Yaula y objetivo del Congreso de Estudiantes Universitarios del Resguardo Predio Putumayo abrirán una sesión de preguntas para los representantes indígenas, en el cual puedan enterarse de cuáles son su marco organizativo y su propuesta metodológica para enfrentar las diferentes problemáticas que se tienen para el resguardo predio Putumayo. Después de esto tendremos una presentación de un representante del Grupo Yaula, Rodrigo Yaz, quien hablará un poco sobre la propuesta de conmemoración de las caucherías en el resguardo del predio Putumayo. Entonces, con la venia de todos ustedes, he abierto el espacio para las preguntas que le vayan a hacer a nuestros ponentes. ¿Alguien tiene preguntas? Es cierto que bueno, la chorrera es nuestra cuna para el pueblo de nosotros, entre coca y tabaco, pero también se debe tener en cuenta la participación de pueblos indígenas de ese mismo origen que se encuentran en otras zonas que están un poco distantes de nuestra cuna ancestral. Entonces, ¿cuál ha sido la participación de otras comunidades, de otras organizaciones que también hacen parte de la coca y el tabaco para la conmemoración del Ustedes saben que la chorrera queda con las ruinas de la casa donde fue la gran masacre y en otros sitios sucedieron y bueno, todo eso, ¿no? En estos momentos, desde Puerto Leguízamo hasta Puerto Arica, Tarapacá, los que puedan ir, porque no hay financiación ni para la gasolina. Ustedes saben que cómo es de duro transportarse para participar en este espacio. Pero las organizaciones se están preparando a través de las zonas. Sin embargo, por ejemplo, los del Encanto, San Rafael, Puerto Alegría, llegan hasta San José, cogen camino a 3 días, otros 2 días, el que más corra, el que más pueda llegar rápido. Los de Puerto Arica suben, la zona de Puerto Arica, los Mirañas, que hacen parte también de todo el predio Putumayo, entran por Providencia. Los de Aracuara cogen camino, los que pueden. Entonces, ni hay para avionetas ni nada de eso. Entonces, la mayoría de la gente que van a participar van a llegar por tierra y por río. O sea, hay participación plena del pueblo Huitoto, Bora, Ocaina o de los nuevos pueblos indígenas que hacen parte del resguardo predio Putumayo. Así está la participación y los que estamos acá, como podamos llegar, ya no hay cupos en avión, en Satena, dicen, pero creo que la compañera Fanny está coordinando ciertas actividades, pero no dan razón, por ejemplo, cupos para avión carguero que puedan hacer llegar a los indígenas que quieran participar en esto. Pero de esta manera está la participación de los diferentes pueblos indígenas que quieran ir a acompañar a este gran día de la conmemoración. ¿Qué va a ser? Lo que se está planteando es que el día 11 de octubre va a haber una actividad cultural donde dicen que se va a tapar el canasto y se va a recibir nuevos canastos. Entonces es una actividad cultural, pero está basada en danza donde todos los pueblos indígenas pueden. De todas maneras, la preparatoria está en manos de la organización de la CICAF, la chorrera. Actualmente, ¿cómo se ve esa relación de la explotación de recursos en esas zonas de asentamientos y resguardos indígenas? O sea, ¿todavía se ve intervención de empresas extranjeras o
del gobierno nacional o cómo maneja la filosofía indígena en cuanto a la explotación de estos recursos? ¿Cómo hace que la gente vuelva? Éramos muy pocos. Creo que había una población de unos 150 al inicio, eso es en 1900, por ahí, no me acuerdo. Era una población muy pequeña que hoy en día una población de este pueblo está llegando en a cerca de 2.700 personas. Hace 40 años. Hace 40 años inicia toda una reconstrucción y como el agrupamiento de todo un pueblo que se construye y se reconstruye. Eso mismo fue sucediendo con el Encanto, con San Rafael, con Puerto Alegría, con todos estos sitios donde sucedieron. La gente volvieron del monte, volvieron de la punta, de las quebradas, volvieron para reconstruir todo un pueblo. Pero hay una cosa muy importante, es que estos pueblos siempre hemos sido muy autónomos en nuestro sistema organizativo, ¿ya? En el control territorial, porque sin embargo ni siquiera existía el resguardo, el mismo pueblo indígena venía a reunirse. Inicia la lucha por hacer un resguardo que hoy en día se llama el resguardo predio Putumayo. Me acuerdo tanto y no sé, o sea, hoy en día reflexiono, mi abuelo, el papá de mi padre, con un grupo se fueron hasta Iquitos, Perú, en una lancha. Decían que fueron a traer unos documentos que los dejaron en Iquitos, Perú. Hablaban de eso, todo el mundo esperaba a que llegara la lancha otra vez, pero en mi inocencia no sabía que se estaba construyendo el predio Putumayo, el resguardo predio Putumayo. ¿Y cómo se construye el resguardo predio Putumayo? El resguardo predio Putumayo se construye en coordinación con todos los pueblos, Huitotos, Boras, Ocaña. Pueblos en resistencia estaban reconstruyendo y reclamando un pedacito de territorio que hoy en día tiene más de 6 millones de hectáreas. ¿Cómo es la situación hoy? Hay diferentes situaciones de acuerdo a los límites territoriales. El resguardo predio Putumayo llega casi como a 2 horas de Puerto Leguízamo, donde el refugio creo que es la última parte del resguardo predio Putumayo. Llegando ya a Puerto Leguízamo, Putumayo. Nosotros somos del Amazonas, pero somos del resguardo predio Putumayo. Vivimos por el afluente del río Putumayo, que se llama el río Igará-Paraná. El río Cará-Paraná es afluente del río Putumayo. Río abajo por el Putumayo, llegando a Tarapacá, cerca de Tarapacá está el límite del resguardo predio Putumayo. El resguardo predio Putumayo atraviesa Putumayo, Caquetá. Del río Caquetá están los Mirañas, por el río Cahuinarí, hasta por allá llega el resguardo predio Putumayo. Es un territorio ampliamente grande. Control territorial. ¿Cómo funciona la parte de la explotación de los recursos naturales? Donde limita predio Putumayo con el río Putumayo y con Perú, mucha explotación de manera inconsulta. Y otras actividades, actores armados que en un momento quisieron entrar al territorio, en los mismos pueblos
pueblos indígenas, por eso les hablaba de que hoy en día existe la autonomía, así no lo veamos mucho, pero existe la autonomía de los pueblos indígenas del resguardo predio Putumayo para controlar el territorio. Hay comunicaciones espirituales por internet, por celular hoy en día, anteriormente lo que no existía cuando construyeron el resguardo predio. Muchos comerciantes por el territorio que no son indígenas, y hoy en día la gran amenaza de la interconexión regional de Sudamérica, el IRSA, queriendo pasar por todo el resguardo predio Putumayo. Este es el gran megaproyecto que amenaza a los pueblos indígenas en el resguardo predio Putumayo. Explotaciones mineras existen, ilegales. Muchos derrumbando las playas, excavando ríos, usando mercurio para lavar el poco oro que comen, contaminando aguas. Existen todas esas cosas. ¿Pero qué se está haciendo? El gobierno mismo da los permisos, declaró zonas mineras en los territorios. Uno, los pueblos indígenas tenemos derecho a la consulta previa. No lo han hecho. El tema del IRSA, que es la amenaza más grande, no han consultado el tema y son acuerdos internacionales. El control territorial para nosotros es muy importante desde nosotros mismos, por eso es que cada vez estamos apoyando el proceso y el fortalecimiento de las organizaciones indígenas de base en lo local. El gobierno tiene sus políticas, sea como sea, el gobierno es el dueño del subsuelo y él puede tomar las decisiones. Hayamos o no hayamos indígenas en esos territorios, ellos toman decisión porque el subsuelo es del gobierno. No sé si es que nos equivocamos cuando estuvimos aportando a la construcción de la constituyente, pero el subsuelo se nos quedó como que no nos pertenece a nosotros. Entonces el gobierno puede hacer lo que él quiera en cualquier parte del territorio. Pero resulta que tenemos ciertos derechos, instrumentos internacionales, derechos colectivos, a lo cual nos tenemos que enfocar, y esta es la lucha de los pueblos indígenas en este momento, de que se cumpla el bloque constitucional que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, lo que tiene que ver convenios internacionales y declaraciones como es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas a nivel del mundo. Conmemorar el centenario de las caucherías realmente representa una alerta, ¿no? Para que las nuevas generaciones, mirando esa historia, le hagamos frente a lo que se viene, ¿sí? Más rato el compañero de Yauda mencionará algo que me adelanto, y es, para nosotros conmemoramos 100 años de resistencia cauchera, ¿sí? Eso es lo más importante en este caso, y por eso hemos empezado este congreso con el tema de memoria, con el tema coyuntural de la conmemoración, para que cuando el día de mañana nos sentemos los estudiantes a dialogar sobre las problemáticas y a proponer un modelo organizativo, una propuesta organizativa, tengamos en cuenta precisamente lo que hoy estamos dialogando, lo que hoy estamos reflexionando, y es nuestra historia, ¿no? La historia del predio Putumayo, la historia de la Amazonía, y en últimas la historia del mundo, ¿no? Aunque los libros poco lo mencionan. Entonces, muchas gracias, Clemencia, pues de verdad esperamos que nos sigas acompañando. Entonces invito a los compañeros de la sede de Leticia para que hagan parte de este congreso y hagan su aporte.
compañero, venimos de la sede de Leticia. Soy de La Chorrera, Langeria. Como este es el primer congreso de jóvenes universitarios de Putumayo, yo creo que tenemos un objetivo final de este encuentro, que somos los futuros responsables de nuestras organizaciones, de nuestro predio, y que de este encuentro tiene que salir un mandato que se haga cumplir. Y como estamos hablando de la conmemoración de las caucherías, no sé si va a haber alguien de la presidencia, y que el objetivo general que salga de este congreso se haga entrega personal y formal de que nosotros los jóvenes universitarios también nos importa el predio Putumayo. Cuando se hizo la colonización se tenía en cuenta de que nosotros, los indígenas, nos consideraban que éramos bárbaros, éramos animales, que no teníamos una cultura, que no teníamos una creencia. De esa manera nos calificaban. Pero era una cosa que ellos nos miraban desde el punto de vista de ellos. Pero si ellos se vincularan dentro de nuestra sociedad, se podrían dar cuenta de que dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra etnia, hay una estructura de gobierno propio. Entonces el mensaje de los abuelos es de que esa estructura de gobierno propio sea reconocida ante el Estado, que nos reconozca que ancestralmente ya estaba colindado el territorio y que había un cierto manejo tradicional, una relación hombre-naturaleza que hasta ahora se mantiene. Entonces lo que se quiere es que seamos reconocidos. Una vez reconocidos ante el Estado, ya podemos hacer un manejo muy puntual a los diferentes sectores que se tienen, educación, salud, entre otros. Entonces eso es uno de los propósitos que nosotros como sede de Amazonía pues queremos aportar en este primer encuentro. Entonces ya a medida que se vaya desarrollando este primer encuentro, pues ya se va a ir debatiendo para sacar un buen producto al final, que quede establecido, que no solo sea un primer encuentro, sino que sea un segundo encuentro, un tercer encuentro, para poder ir fortaleciendo este proceso indígena. Gracias. Quiero terminar saludando, contento digo de nuevo porque esta iniciativa no debe quedar aquí, en este auditorio, debe volver a nuestros territorios, con todos y cada uno de nosotros. Yo pienso a veces cuando hablamos de las minerías y de los megaproyectos, de las multinacionales, de las religiones y de todo lo que decimos que nos acaba y lo que mencionamos con odio, con rencor en nuestro corazón. Ahora puedo pensar diferente. Yo digo que nuestra generación está para sanear como dicen los mayores, para sanear todo ese pensamiento, todas esas acciones. Y sanear implica muchas cosas que para nosotros como humanos es difícil comprender. Sanear es perdonar. Y perdonar no es quedarnos quietos. Perdonar no es dejar todo en el olvido. En la tradición he escuchado que de muchas cenizas han surgido inclusive plantas sagradas que hoy mantenemos. Dentro de esas cenizas o de esas semillas que quedaron en esos rastrojos, estamos nosotros. Y
y no es el tiempo de lamentarnos ni de llorar, sino de regañarnos. De regañarnos porque si nosotros no hacemos nada, nadie va a venir a hacer nada por nosotros. El gobierno nacional, los internacionales, nadie, porque eso es una cuestión de nosotros. Si queremos seguir siendo pueblo, eso solo depende de nosotros. Entonces, la idea como Congreso es, por el día de hoy, elaborar una postura o consolidar, digamos, una postura frente a lo que se está realizando en estos momentos en nuestra región. ¿Sí queda más o menos entendido lo que se quiere frente al espacio? Oscar, ¿sí queda claro? Bien, no, tranquilo. Yo quisiera aportar solo dos cositas frente a lo que mencionaba el compañero Rodrigo sobre la propuesta de conmemoración de Yaura. Cuando él mencionaba que la propuesta de nosotros había nacido en la maloca de la casa, no quiere decir que pues sea el epicentro, ¿no?, de todo lo que se está desarrollando, sino que la propuesta que desde Yaura se está incentivando nace allá. Eso se tiene que dejar claro, ¿sí? Y no nace con la intención de qué hacer, sino precisamente de motivar a las demás comunidades y zonas, como anoche dialogábamos, sobre la importancia de hacer memoria sobre este episodio. ¿Qué podemos hacer con la historia? ¿De qué sirve la historia? ¿Sí? Y de esa manera, ¿cómo podemos todas las zonas, las 5 zonas más el Alto, como ustedes lo vieron, cómo entre todas las zonas y digamos la Amazonía en general, cómo podemos concertar una propuesta de conmemoración? Nosotros ya hemos dialogado con la compañera Fanny y con la compañera Clemencia sobre la propuesta de conmemoración que se está desarrollando en Chorrera, que es una iniciativa que nace en Chorrera, ¿sí? De esa manera ellos hablan de una concertación. Personalmente nosotros no conocemos la concertación. Sabemos que algunos líderes de las zonas sí conocen del documento que se envió, porque ya habían sido invitadas a las zonas, pero como tal, digamos, nosotros sentimos que por lo menos la zona del Alto nunca fuimos invitados, digamos, oficialmente. O no estoy mal aquí, compañero Claudio, la compañera Lucy, quien puede decir, digamos, de mi mentira o de mi verdad, ¿sí? Estuvimos con los compañeros del OIMA, de la zona OIMA, de la OIMA, como dice Alpidio, donde los cuales los líderes pues sí conocían de la propuesta. Pero es que como no solamente se necesita mostrar al presidente o que de Inglaterra vengan a reconocernos, sino que realmente sea un proceso desde las comunidades, que sea un proceso que se trabaje, ¿sí?, que dé resultados, que no solo sea un reconocimiento simbólico. De esa manera pensamos nosotros que el trabajo no se puede quedar, digamos, en una celebración, sino que hasta el más niño debe estar, como se dice, enterado de lo que estamos haciendo, y hasta el más niño debe proponer algo respecto a lo que se está haciendo. Entonces, compañeros, esas dos cositas quería como aclararlas frente al grupo, ¿sí? Nosotros como ya lo que hacemos es concertación y socialización sobre el tema de conmemoración, pero no tenemos una propuesta conmemorativa como tal. Pensamos que en el 2013, en junio del 2013, se haga un gran congreso en el predio Putumayo sobre 2 temas en específico. Uno, el tema de la conmemoración, pero de la mano con el tema de la entidad territorial indígena predio Putumayo. Esos son los 2 temas de concertación que pensamos hacer en junio y que esperamos reunir a toda la gente. Pero todos estos procesos, todas estas actividades que estamos haciendo son partes precisamente de ese gran sueño de autonomía, pero nosotros pensamos diferente a la autonomía de muchos
de muchas denuncias de pueblos indígenas, porque no solamente nos importa la autonomía, sino cómo verdaderamente manejar esa autonomía. Y eso es importante, compañeros estudiantes, porque de qué nos sirve a nosotros ni tampoco casarnos con la X, de qué nos sirve que el gobierno nos declare autonomía si no estamos preparados. Alguien decía que nuestros abuelos tienen todo el conocimiento, nuestros pueblos tienen todo el conocimiento tradicional, ¿sí? Pero hoy somos conscientes de que no estamos solos ni somos un pueblo aislado, ¿no? Y que de esa manera, aquí donde estamos nosotros, aprendiendo lo que dice Weber, lo que dice Marx, lo que dicen un poco de locos, también hacen parte de una dinámica global que nos mantiene, sí, que nos sujeta. Y por eso nosotros estamos acá, sin descuidar nuestro conocimiento propio, nuestro conocimiento tradicional. A continuación, lo que ustedes ven es lo que tantos hemos estado hablando, es el resguardo previo Putumayo, como es hoy en día que está dividido en diferentes zonas, en el cual ahí podemos ver que son 5 zonas más el alto previo Putumayo. Dentro de la zona pues está partiendo desde la parte superior, encontramos al alto previo Putumayo, que es un pedacito en el cual es el límite que existe en el departamento de Putumayo y del Amazonas, en el cual pertenecemos nosotros. Acá está el compañero Claudio y por ahí mira la compañera Luz, que también hace parte de esa organización. Seguidamente tenemos el corregimiento de Puerto Alegría, en el cual se denomina como Coimpa, que no sé si hay representantes de esa región. Está el Oima, que es del pueblo Muru y como es más reconocido. Está el compañero Tony y Daniel. Está seguidamente Achicach, que acá sí creo que hay hartos. Por ahí mira la compañera Claudia, creo que Oscar también, ¿sí? El compañero Oscar, ¿quién más por acá? La compañera que hace rato se presentó, que es de la sede de la Amazonía, Taika. Seguidamente tenemos la parte de Aica, que es el compañero Dani, y el Crima, que pues es aquí está, de Cararacuara está el compañero Alpidio, que hace parte del Cabildo Huitoto, de acá de Bogotá, y el compañero Al, ¿y qué más? Y bueno, esa es la conformación del resguardo previo Putumayo como tal, no sé si me queda alguna zona. Otra cosa que el grupo ha querido resaltar harto es que lo que vamos a conmemorar no es una etapa de dolor, ¿no? Como lo mencionaba mi hermano hace rato, se tiene muy en cuenta de que lo que vamos a conmemorar es que, pese a lo que sucedió, todavía nosotros estamos aquí, ¿no? Ha habido un periodo de resistencia en la etapa que fue de las caucherías, como se ha venido de aquí en adelante. Entonces es como lo principal que el grupo ha adquirido, que lo que queremos celebrar es un modo de resistencia que hemos desarrollado en este tiempo. Así como, ¿qué más ha querido? Una de las iniciativas que ha surgido desde las comunidades que hemos consultado es que todo lo que se avecina para esta zona, que es el predio Putumayo, son los famosos megaproyectos, ¿no? Entonces, a solicitud de las comunidades, ellos quieren
empezar como una preparación en el campo de cómo hacerle frente a todo lo que se viene. Entonces nos han solicitado desarrollar unos talleres, como que pues nosotros lo tenemos denominado, claro que no es la palabra correcta, de que nosotros le demos conocimientos y herramientas para poder afrontar estas problemáticas. Entonces se ha adquirido ese compromiso con las comunidades, especialmente con la zona OIMA, pues que tenemos bastante acercamiento. Pues por el momento sería eso. No sé si tienen alguna duda o... Siguiendo con el programa del Congreso. Pero ¿cómo articularnos? Yo creo que esa pregunta no va hacia Yaura, ¿sí? Esa pregunta va hacia el Congreso en general. ¿Cómo nos podemos articular? Y si ustedes como estudiantes universitarios, como personas en general, conocen de la propuesta, pues sería cómo desarrollarlo, pero como no conocemos, yo creo que parte del acuerdo sería que nos involucraran dentro de esa propuesta, y no haya otra como tal, ¿sí? O sea, no haya otra porque nosotros seguimos con nuestro proceso, ¿sí? Nosotros seguimos con la propuesta de concertar con las demás zonas. Queremos ir a Arica en diciembre a seguir en la cuestión, ¿sí? Entonces, eso sería como para aclarar, compañeros. No sé si queda claro más o menos, Héctor en especial. Son dos cosas, pero no hay que desconocerlas. Ciertamente, este es otra montaña de pavimento donde los edificios alucinan. Camina uno por la calle y hay gente en grupo que están fumando no sé qué será, unos tarros raros, y de pronto lo van persiguiendo a uno, hasta le arrebatan el bolso sin saber por qué. Son cositas que uno ha vivido, pero así mismo hay que ver. Me queda la memoria de lo que comentaban algunos ancianos, pues de esa lamentable y dolorosa historia de la Casa Arana. Como lo acaba de decir el señor Guerrero, no hay que desconocerlo, ya son muchos años. La Embajada Lingüística de Verano duró 36 años estudiando toda la lengua de la Amazonía de Colombia y del mundo. Entonces creo que ya es tiempo de que en las universidades puedan decir, bueno, más pero que dice que están en lo que es una historia que dice que es una espina, que es un poco espina, que es paisáfina, que es peire. Tienen que trabajar para apoyar no solamente la conservación o el manejo de la biodiversidad, sino la gobernabilidad de los pueblos indígenas, debido a esa fragilidad de las instituciones y a la falta de compromiso que no se ha logrado, digamos, establecer un proyecto a largo plazo para este tipo de iniciativas de las comunidades. Las comunidades, a través de las ATIS, han desarrollado por más de 15 años los proyectos para el predio climático. O sea que proyectos de educación, proyectos de salud, casi todos los proyectos en este momento están mediados por las ONGs. Y esto configura un ordenamiento distinto del territorio y unos niveles de
gobernabilidad, entre comillas, que quedan planteados para la discusión. O sea, lo que yo quiero es que miremos un poco la dinámica desde la década de los 80, sobre todo hasta la fecha, porque el gran logro de tener constituido el resguardo predio Putumayo y ese sueño de manejarlo, pero manejarlo con base en el conocimiento y en la gobernabilidad propia, ha sido todavía un sueño, o sea, todavía no se ha logrado. Quiero dejar planteado un poco la discusión sobre si esa forma de tener dividido el resguardo predio Putumayo es la ideal o no es la ideal. Con varias discusiones en el marco del plan de vida de La Chorrera, en el cual tuve la oportunidad de acompañar a CICAS, discutimos mucho sobre ese tema del ordenamiento. O sea, además de plantear la función de las ATIs, además de plantear la función de las ONGs, de plantear cuál es el papel y la obligación que tienen las instituciones de la nación para apoyar las iniciativas de gobierno que tienen las comunidades, nosotros planteábamos también cuál sería entonces el modelo ideal de las ETIs. Por lo tanto, se trató de hacer una reconstrucción. Digamos que, como les digo, la cartografía es solamente una representación, y una reconstrucción también tiene muchos errores porque pues hay muchas versiones y siempre va a haber algo que decir y algo que cambiar, porque los mapas son inventos occidentales como tal. O sea, todo esto de poner límites, convenciones, no siempre se ajusta a las dinámicas y a la manera como se representa y se maneja el territorio. Entonces, como una representación, digamos, de recuperación de nación étnica, se propuso en un momento dado, bueno, cómo era entonces esa ubicación de los pueblos a nivel ancestral, y no sería entonces acaso esa la manera de poder tener, digamos, una manera de espaciar y una manera de manejar ese territorio, de administrarlo realmente. Recordemos que muchos de los problemas que se presentan por lo menos en Chorrera, tienen que ver con el manejo conflictivo que se tiene de la zona que llaman urbana, que es el casco urbano de La Chorrera, y una prestación de servicios concentrada en un solo sitio, teniendo entonces un territorio muy grande y muy disperso, con pocos servicios y con poca atención y con poca representatividad, ¿sí? Y lo mismo pues puede suceder en la zona de Clima, en la zona de Oima y en todas las zonas, porque este modelo de centralizar el gobierno y los servicios pues ha traído muchos problemas para lo que ha sido la verdadera forma de gobernar y de tener autoridad tradicional sobre el territorio del resguardo predio Putumayo. Entonces, por último, ya más adelante vendrá el abogado que nos va a explicar mejor cómo va la situación en torno a la parte jurídica de las ETIs, contar como las reflexiones, más allá de decisiones o más allá de propuestas concretas. Lo que se ha tenido es una serie de reflexiones acerca de lo que podría seguirse planteando para el resguardo predio Putumayo. Y bueno, y pues que todos los actores, los que están en la universidad, los que están en las comunidades que pertenecen al resguardo, pues sería muy interesante que también pensaran en el tema, se lo plantearan, ¿sí? Buscando la información en diferentes documentos acerca de las ATIs, por lo menos en la información publicada por COAMA y Gaia, aparecen algunas ATIs, otras no aparecen. Entonces hay que tener también claro que la manera como el actor que está involucrado en cierto proyecto visibiliza o invisibiliza algunos de los actores reales de la zona, y por eso es tan importante que desde la base también se produzcan propuestas, se produzcan cartografías, se produzcan preguntas, ¿sí?, sobre cómo se debe, y poder trasladar también todo eso tanto a los niveles de ministerios como a los niveles de entidades territoriales, como es la gobernación del Amazonas. Porque si vamos a seguir planificando, basándonos en este modelo, ¿sí?, perdón, en el modelo
de las ATIS, pues van a seguir las fricciones. De todas maneras hay que hacer un análisis y hay que hacer una reflexión acerca de cómo poder ajustar ese ordenamiento para que corresponda a los objetivos de gobernabilidad que se tienen para la región. ¿Sí? Pues yo creo que eso era todo, era como una reflexión. Retomo la reflexión que he tenido la oportunidad de, digamos, de profundizar no solamente con los que fueron fundadores del COIDAN, con quienes permanentemente pues tenemos espacios de discusión y de reflexión, sino en el proceso del plan de vida de Chorrera, en el cual, digamos, se tuvieron como muchas preguntas, casi que más que respuestas, y creo que esas preguntas hay que seguir haciéndolas, ¿no? Para lograr de pronto mayor participación de las bases en esta configuración del territorio, y que ese territorio deje de ser planificado desde afuera, como está siendo planificado para los proyectos red, como está siendo planificado para todos los derechos ambientales, como está siendo planificado para la conservación de parques. O sea, todo esto que sale desde allá, desde otra mirada, pues necesariamente entra en fricción o en conflicto con la mirada local, porque la pregunta general es ¿quién va a gobernar este territorio? Eso creo que es la pregunta que pueden hacerse en este momento, que es un hito de todas maneras la conmemoración, que no creo que deba ser una celebración, sino un momento para reflexionar si lo que ha pasado desde la constitución del resguardo hasta ahora ha sido lo mejor para el resguardo del río Putumayo. Río Putumayo más bien. Más bien. Antes de cerrar, quisiera hacer una pequeñísima intervención, y es acerca de cómo las organizaciones, fundaciones, digamos, con buenas intenciones, han tratado de enseñar prácticas que no son indígenas a los indígenas, haciendo que se confundan. ¿Qué pasa con eso? Es que genera una imposición y una dependencia a estas organizaciones. Como muchas otras personas indígenas miran, como viendo a la caballe del compañero Héctor, el televisivo más silencioso que la educación, pero pues la educación debe mirarse de una manera totalmente diferente. Las comunidades y los resguardos indígenas deben ser capaces de preparar un programa paralelo para el desarrollo de su educación propia y su enriquecimiento tradicional. Entonces yo cerraría simplemente diciéndoles que se pongan pilas, porque todos estos de los vacíos vacíos legislativos y los demás pronunciamientos de la Corte apuntan a que los resguardos indígenas van a perder cada vez más autonomía, aunque son inalienables, inembargables por la Constitución, pero sí van a perder autonomía, y la verdad el conocimiento técnico-científico que se tiene acerca de eso pues es bastante estandarizador, por decirlo así. Ya que se dice que muchos de los indígenas están en desnutrición, pero ayer leía que la coca es una buena fuente proteínica y demás cosas, entonces hay que mirar con bastante cuidado lo que se dice. Hay que estar bastante atentos, porque eso de que todo es de la humanidad da pie a que corporaciones como Monsanto se lleven las semillas de las comunidades indígenas, los hagan transgénicos, se los den a los europeos, y los europeos se están enfermando, y ahora Monsanto está montando una sucursal farmacéutica, cerrando el ciclo así. Entonces tenemos que tener mucha atención acerca de eso, y eso de los beneficios de la humanidad y demás cosas hay que mirarlos con mucho detenimiento y sobre todo ser muy críticos. Bueno, con todo este carretazo, muchas gracias a ustedes. ¿Qué es lo que hace la Fundación Gaia y cómo actúa? Yo no voy a entrar en debates sobre, digamos, asuntos político-organizativos, con eso porque
No creo que sea el momento ni el espacio. Simplemente la fundación, me pidieron una presentación de la fundación, de cómo actúa y qué es lo que hay. Y eso es lo que voy a hacer. La fundación se ha basado en un principio de relacionamiento, es que siempre se construyen acuerdos con quién, con autoridades, líderes, comunidades en general, sobre temas específicos y sobre aspectos específicos del trabajo. La fundación en esos acuerdos aporta profesionales para el desarrollo de las actividades, aporta apoyo en el desarrollo de actividades, por ejemplo, apoyo en temas de diagnósticos o en congresos, apoyo en gestiones, y ahí sí, digamos, hay una pequeña diferencia con una expresión que son claras, y es el tema de ser intermediarios. Realmente lo que se pretende es que siempre los indígenas hagan funciones. Distinto es que se les asesore técnicamente, que se les acompañe técnicamente. Y es que, les voy a decir, por ejemplo, estoy yendo a la isla por un asunto. En este momento hay algunas asociaciones que prestan el servicio educativo. Y es sumamente difícil que la gobernación, por ejemplo, no tenga la, digamos, disposición técnica en su oficina jurídica para asumir desde la perspectiva de las normas especiales que protegen a los pueblos, a los grupos étnicos, también el análisis de unos informes. Y entonces se necesita alguien que vaya a plantearlo desde la perspectiva legal. Así es. O sea, no reemplaza un asesor a quien es el delegado de educación en absoluto, no. Pero, lamentablemente, a pesar que las normas están escritas, están claras, se requiere a veces ir a explicárselas a los abogados de la gobernación. Y eso sucede no solo con la gobernación, con los ministerios. Yo creo que, por ejemplo, UCAI ha tenido que hacer un trabajo muy duro con el Ministerio de Educación. Afortunadamente, por allá en el año 94 teníamos a Artunduaga, a Luis Alberto, que era sumamente sensato, pero de ahí para acá siempre ha habido muchas dificultades para que en el nuevo Ministerio de Educación, por ejemplo, exista un entendimiento de por qué esas normas son especiales, que no se puede dejar a un indígena plantado 2 o 3 meses esperando una respuesta en una ciudad. Eso requiere agilidad. Y básicamente eso es lo que hacemos. Hacemos aportes técnicos. ¿En qué temas? En organización territorial, en educación, en salud. Y hay un tema que ya no existe como línea de trabajo en la fundación, pero que existió al principio, en los años 93, 94, 95, el tema de microproyectos. ¿En qué consistían? Los microproyectos eran pequeñas iniciativas que básicamente se fundaban en algo que se empezó a trabajar en el Predio Putumayo en el tiempo del Macugay, claro, lo recuerdo muy bien, y era tratar de generar, digamos, unas reflexiones a nivel comunitario, una especie de autodiagnóstico comunitario que diera origen a una iniciativa, pero más que la iniciativa misma, de lo que se trataba era de la reflexión, digamos, lo que se trataba de apoyar era la discusión interna y también la conversación con otra persona que no era de la comunidad, que venía de afuera y que podía aportar algo, pero sin nunca tener un tema definido. Esos microproyectos dieron muchas cosas, desde iniciativas productivas, que de alguna manera, que en mi opinión nunca fueron productivas, como algunos trapiches para calle, cosas de eso, hasta iniciativas culturales, en el caso de los Miraña, por ejemplo, se apoyó inicialmente el tema de mapas tradicionales, algo con los sandoki. Estos fueron, digamos, iniciativas de los años 90. Específicamente en el Predio Putumayo, en lo que es, yo voy a tomar esto por sectores, comparto algunas de las cosas que ha dicho Clara, sin embargo, pues me toca también organizarse de acuerdo a algo que sea entendible. Cuando se construyó el Predio Putumayo se dividió en cinco sectores, después de constituido el resguardo del Predio Putumayo. Y ojo que voy a hacer una aclaración, el resguardo del Predio Putumayo cubre hasta Puerto Rico. Y ese, por ejemplo, es otro enredo. Ese es otro lío grandísimo, porque allí hay una zona altamente intervenida, una zona territorialmente con una configuración muy distinta. Y esa zona que hay, digamos, entre, ¿cómo llamaban las comunidades de trabajo papaya? Sí, refugio y Leguízamo, es una zona con otro enredo. Entonces, yo me restringo al Predio Putumayo a la zona de Puerto
hacia abajo, por el río Putumayo. Y, digamos, de Belén, en el río Requetá hacia abajo, yo no sé, eso toca por allá hasta, en parte, claramente llega hasta la Tagua, ¿cierto? Por el otro lado. O sea, ahí entre Belén y la Tagua hay otra cosa que tampoco, pues yo no puedo hablar de eso. Entonces, cuando se hizo el río Putumayo, se dio en 5 sectores: Puerto Santander, La Chorrera, El Encanto, Puerto Alegría y Arica. Y lo hicieron por razones, digamos, práctico-administrativas en ese momento. Y respondiendo también a una organización básica que había indígena, que era la organización CLIMA por el lado del Caquetá y la organización COIDAN con 4 zonales en la zona ya hacia el río Putumayo, Ligaray y el Caraparaná. Esa fue más o menos la organización que se tuvo y es como voy a hacer esta referencia. Con el CRIO hemos trabajado desde el 94 hasta el 2012, hasta la época actual. Como les digo, en el 94, 93 realmente se hizo un trabajo allí de reflexión a través de la asistencia de mis proyectos. Esa reflexión llevó a un trabajo, apoyo a los diagnósticos educativos, por allá en los años 95, 96, y un apoyo, digamos, al fortalecimiento del CRIMA como escenario organizativo, que posteriormente se traduce en los años 97 en adelante en una idea como de hacer un plan de ordenamiento territorial. En ese momento la idea de los planes de vida no era tan clara y se llamaron como planes de ordenamiento, pero tenían un esquema que básicamente responde a lo mismo del plan de ordenamiento, del plan de vida hoy en día, y era hacer pues como una reflexión sobre el territorio, una reflexión histórica, tratar de identificar en eso unos elementos básicos. Esos elementos básicos con los que se hicieron todos los planes de ordenamiento territorial que apoyó la Fundación eran, digamos, la reflexión de cómo era históricamente el territorio, construir unos mapas que grupos étnicos sabían, cómo estaban actualmente asentados y a partir de ahí cómo relacionarse con el Estado. Y se definieron 5 ejes, digamos, de relacionamiento con el Estado en ese momento. También se aprovecha en el 98, que en el año 97 se había sido una ley 388, que había una avanzada muy fuerte del gobierno en ordenar desde su perspectiva del territorio y la delicada también de los indígenas tenerle una respuesta, y por eso se apoyan esos planes. ¿Qué sectores tenían? 5 ejes. Eran gobierno propio, educación, salud, el tema ambiental, y una cosa que siempre ha sido muy compleja y que en ese momento se llamó desarrollo socioeconómico, que la verdad es un tema sumamente difícil para abordar, sobre todo con pueblos que tienen visiones tan integrales, digamos, es muy difícil que yo diga manejo ambientalmente un territorio, hablando con los indígenas amazónicos, y ese manejo ambiental implica la chagra, implica la cacería, implica una serie de cosas que de alguna manera, si usted las ve desde afuera, implicaría también la discusión sobre el desarrollo socioeconómico. Ahí está la producción alimentaria, la autonomía alimentaria, o la soberanía, como le llaman algunos de ustedes hoy en día. Sí, hay una serie de cosas que están allí cruzadas. Sin duda la educación y la salud también se cruzan allí. Pero fueron planes muy complejos. En ese momento se apoyó en el año 98 la construcción de un plan de ordenamiento básico para el CRIMA, y ese mismo acuerdo se hizo con el COIDAN. Y con el COIDAN se realizaron en el año 98 una serie de talleres y de actividades que abarcaron los 4 zonales del COIDAN y que llevaron a, digamos, lo que fue la primera versión escrita, la primera versión escrita del plan de ordenamiento territorial que formuló el COIDAN en esa época con sus 4 zonales. Y aclaro que fue la primera versión escrita, nunca voy a decir una primera versión porque de hecho había muchos trabajos anteriores. Posteriormente, con el CRIMA se mantiene un apoyo en el tema educativo, sobre todo la asesoría pedagógica, que abarca, digamos, la discusión sobre la escuela, básicamente en las comunidades de Peñarroja, Aduche, Chuquique, Villa Azul, básicamente. Eso no significa que la asesoría pedagógica no estuvo en algún momento también en Belén,
y en los monos. Pero básicamente se trabajó con Chiquique, Peña Roja, Villa Azul y Aluche. Bueno. Agradecerle, ¿no?, la presencia a todas las personas que en estos momentos pues, nos acompañan y darle continuidad a ese proceso que el día de ayer hemos empezado. Se dieron muy buenas discusiones, se hicieron muy buenos aportes, aunque de alguna manera quedó pendiente, digamos, el trabajo de concluir una, digamos que hacer como nos quedó pendiente el tema de el pronunciamiento frente al tema de la conmemoración del centenario de las caucherías, que en este caso sería la propuesta chorrera que se realizará el 12 de octubre. De esa manera lo que se va a plantear es cómo nosotros los estudiantes universitarios y en especial pues desde este congreso, cómo nos podemos articular a esa propuesta de conmemoración, ya que no solamente debe representar un acto celebrativo, un acto folclórico, sino que de alguna manera debe ser un espacio en los cuales las comunidades indígenas del predio Putumayo podamos manifestarnos de manera explícita, pero también de manera concreta ante las organizaciones y ante el Estado y ante las instituciones. Pero dentro de ese manifiesto, digámoslo, es importante que nosotros como estudiantes también hagamos parte, ¿sí? Y de esa manera que lo que se vaya a proponer también esté pensado como de alguna manera en las cuales nosotros podamos hacer parte, y no solo los actuales estudiantes universitarios, sino toda la formación de educación superior para los jóvenes, para la población en general del predio Putumayo. Entonces yo creo que anoche estuvimos dialogando para cómo abordar metodológicamente un poco ese tema. Como es normal muchas veces, y lo decía Héctor hace un momento, cogemos el micrófono y nos engomamos, entonces a veces no hacemos muchas propuestas y nos quedamos haciendo muchos comentarios. Y como estamos en un espacio, se supone académico, de los cuales ya hemos aprendido muchas de las, ¿cómo era que se decía ayer? De la brujería del blanco. Dentro de ellas es que hemos aprendido a escribir, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio de escribir las propuestas en las hojitas, respondiendo a las preguntas que acabamos de diseñar. Nosotros como indígenas jóvenes nos articulamos frente al caso de las caucherías mediante la relación que pasó con nuestras pasadas familias que vivieron el dolor de este acontecimiento. En este momento está en la mano de nosotros y nuestros abuelos de no dejar que nuevamente pasen sucesos de dolor. Entonces, no se debe olvidar nuestro origen. Y a la vez se puede complementar la enseñanza de este medio globalizado y poder movernos en dos campos. ¿Listo? Pero había más, ¿no? Esas eran todas las ¿quieres eran todas? Bueno, compañeros, pues yo pienso que se hizo reflexión, digamos, sobre el tema de la cauchería, pero no se hacían propuestas como claras, ¿sí? Si acaso la del compañero Pijao, ¿no? Y yo creo que la reflexión que en uno de los comentarios que hacía la compañera Zaita, yo creo que no sé si quedó mal formulada la pregunta, pero no fue así, porque la pregunta era clara, decía,
cómo nosotros como estudiantes indígenas nos articulamos frente al centenario de las caucherías. ¿Sí? O sea, no sobre la realidad histórica de las caucherías, sino frente al proceso, digamos, de conmemoración que en estos momentos se está liderando desde la propuesta chorrera. ¿Sí? Y necesitamos sacar mínimo unos 3 puntos frente a ese tema. No sé. Yo creo que ya sí que pues, la mayoría de eso están claros, que hacer una presencia de los estudiantes en la conmemoración, pues creo que es como fuera del contexto, porque es algo que lo están organizando es allá en Chorrera. Entonces, la organización de allá son los que ellos mirarán a quienes invitan, quienes participan, quiénes son los delegados sociales de ellos. Lo que uno tiene es que todos sean claros de que se debe hacer un escrito que salga como resultado de este congreso y que eso se haga llegar ese día ya en la conmemoración con las ideas pues ya editadas de lo que pues las diferentes personas expresamos en el escrito, pero que vayamos a hacer una asistencia o una articulación, o que yo pienso que creo que es bastante complicado porque eso ya depende de la organización de ellos. Lo que sí puede con todas las bases que están ahí, hacer un escrito y hacérselo llegar el día de la conmemoración allá a los presentes y si puede para el presidente. Porque yo pienso que de pronto sí sería bueno dejar un precedente de que así como ya que hasta que va a ir el presidente, ya que se vio la época de la cochería, un genocidio, bueno, actualmente los megaproyectos son los que actualmente nosotros consideramos que también de una forma diferente también está acabando con nuestro patrimonio, con nuestra riqueza cultural, ¿sí? Entonces yo también se le haga conocer a ellos en ese escrito. En el tema de las investigaciones que se han hecho en la Amazonía. Y personalmente quisiera pues, que de este congreso nos pronunciemos como estudiantes universitarios, indígenas o no indígenas, que todas las investigaciones que se hagan en la Amazonia sean a través de sus universidades. Porque el problema que tenemos es que todas las investigaciones que se han hecho, lo han hecho ONG, fundaciones, empresas multinacionales, transnacionales ahora. Entonces, pienso que debe quedar plasmado para que lo conozca el gobierno, para que lo conozca nuestra gente, para que nos conozcan nuestras autoridades, nuestros ancianos, ya que pues pensamos que este documento se va a leer allá. Compañero, yo creo que una de las cosas que dijo Chucho fue eso, ¿no? Que los próximos estudiantes, los tesis de grado, se encaminaran en esos caminos. O sea, eso también es un compromiso de nosotros que Chucho nos dijo. Hay que como lo repitió como más de 10 veces. Bueno, entonces, digamos, por ejemplo, ¿no? Me apunto, ¿sí? Que todo el tema de investigación histórica sobre el proceso, sobre las caucherías y sobre los 100 años de resistencia cauchera se hagan por las universidades, vinculando a los estudiantes de la región. ¿Sí les parece? Sí, o sea, eso es concreto ya para nuestro país. Bueno, otro de los puntos es que de este Congreso se elija un representante para que vaya en nombre del Congreso a exponer precisamente estos puntos. ¿Listo, compañeros? Entonces, Dani, por favor. Para los puntos fueron los siguientes. La reivindicación de los pueblos a la lucha, una lucha que genere propuestas de acciones frente a las políticas que se avecinan y nos apoyan. Hacer presencia de los estudiantes en la
conmemoración del centenario de las caucherías en la Chorrera. Levantar un pronunciamiento para utilizarlo como insumo frente a las instituciones con el fin de mejorar la situación de las comunidades y sus estudiantes en universidades. En educación, lograr articular los conocimientos académicos y tradicionales en pro y beneficio de fortalecimiento de las comunidades en las organizaciones del predio humano. Retomar la historia y tomar como bases para la actual resistencia de las comunidades y organizaciones y universidades. Resaltar en el centenario los principios de resistencia a través de personas capacitadas, capaces de utilizar la educación o la educación como una herramienta para el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones del predio. Redactar un pronunciamiento en el cual se incluyan antecedentes de las problemáticas pasadas y presentes, y que no quede simplemente en un documento, sino que siga un proceso al respecto. Debe quedar plasmados los acuerdos establecidos durante el Congreso y darlos a conocer a las organizaciones y comunidades. Que todos los debates respecto a las caucherías se hagan con estudiantes universitarios y comunidades. Dinamizar los procesos de investigación en las universidades que nos articule con el proceso de la cauchería. Que en este congreso se elija el representante para las actividades del centenario, en el cual dé a conocer las propuestas que salen de los debates de los estudiantes. Hacer un llamado a la reflexión sobre los antecedentes históricos y que sea el espacio para manifestar las propuestas. Usted trabaja con Gaya, ¿no? Digo, este man sí es duro para interpretar. Gracias, compañero. Yo comí el día de hoy. Qué Rodrigo. Paco.